Muy buenos días, bienvenidos a este programa Charlas sobre la Historia. Mi nombre es Daniel Hernández, nos encontramos en la Academia Colombiana de Historia con la presencia del profesor Juan Camilo Rodríguez, historiador de amplia trayectoria a nivel nacional y en este momento presidente de la Academia Colombiana de Historia. Profesor Juan Camilo, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable por tu visita a la Academia Colombiana de Historia y tu interés en que hablemos de temas variados, con muchísimo gusto. Perfecto, profesor. Nos gustaría conocer en primer lugar algo de su trayectoria, tanto en estudios universitarios como su experiencia laboral, investigativa, actividad docente. Cuéntenos un poco sobre esta experiencia. Muy bien. Yo estudié Economía en la Universidad Externado de Colombia. Mi interés por aquellos años era la economía. En finales de colegio me debatía entre la sociología, la filosofía, la economía y finalmente opté por la economía. Y bueno, me gustó muchísimo haber optado por esa carrera y como tal me gradué de economista y trabajé como economista durante unos 3 o 4 años, pero también trabajé en aquellos años en una gran encuesta que hicimos en ANIF sobre la utilización del tiempo en Bogotá, el uso del tiempo en Bogotá, trabajo que se publicó y del que hay varios artículos, y que fue de alguna manera producto de mi tesis de pregrado como economista, que fue sobre el tiempo y ocio, crítica de la economía del trabajo, que posteriormente se publicó. Empecé también como profesor del externado, profesor de cátedra, mientras trabajaba en ANIF, y ahí vino a derivarse una investigación que definitivamente me fue encauzando por la historia, aunque la historia desde siempre me había interesado, tal vez por mis orígenes familiares, mi papá historiador y un gran interés en la historia toda la vida en mi familia, y una cercanía pues muy grande a la historia. Y estando en el externado surgió una investigación sobre la historia de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la historia del agua en Bogotá. Y ahí entonces durante 3 años y con un equipo de trabajo hicimos una investigación muy de archivo sobre la historia del agua en Bogotá, no solamente la historia de la empresa de acueducto, sino en general los sistemas de aprovisionamiento de agua a Bogotá desde tiempos prehispánicos. Y esta transición, tanto teórica como, digamos, de aspectos propios de cada disciplina que lo hicieron estudiar historia posteriormente, ¿cuáles fueron esas motivaciones de cambiar lo que caracteriza a la economía por estudios de corte más historiográfico? Sí, claro que fíjate que en un comienzo era especialmente historia económica, porque esto de historia empresarial, naturalmente que lo podemos ver como dentro del campo de la historia económica, en términos más generales. Y el vacío pues, de los estudios de historia empresarial en el país, pues obviamente trabajos muy importantes y la inspiración que en ese sentido han dado autores como Carlos Dávila, que ha sido como el pionero de los estudios de historia empresarial en el país, pero otra serie de trabajos y de autores pues, muy valiosos en ese campo. Pero yo diría que me desencanté un tanto del ejercicio de la profesión de economista. A mí me gustaba la historia económica, la economía política, la teoría económica, pero el ejercicio cotidiano de la profesión de economista llegó el momento en que me pareció un tanto monótono, o por lo menos lo que hacía en esa época en ANIF. Y el interés por la historia fue en aumento, pero no era historiador de formación, de profesión.
un tanto empírico en este tipo de investigaciones que hice hasta ese momento. Luego apareció ya la oportunidad bien interesante de hacer el doctorado en historia, pero cuando se ofreció la primera promoción del doctorado en historia en la Universidad Nacional de Colombia, me pareció una oportunidad muy interesante. Me presenté, fui admitido, me gané también la beca de Colciencias para la financiación de este doctorado, y ahí hice el doctorado durante 4 o 5 años con excelentes compañeros, éramos un grupo de 8 estudiantes, y dedicarme de lleno a concluir algo que ya había iniciado, que era una investigación sobre José María Rueda Gómez, a quien se le conocía como el Conde de Cuchicute, trabajo que se constituyó pues en mi tesis de doctorado. Bien, estos ambientes de la universidad privada, en primer lugar para los estudios de economía, y la universidad pública, dadas las coyunturas a nivel político en el país, en este cambio de ambientes, ¿usted siente algunas diferencias? ¿Usted pudo percibir diferencias entre este tipo de escenarios de ambos tipos de universidades? Pues realmente en el caso del externado y la nacional no sentí diferencias tan de fondo, porque cuando estudié economía, parte muy importante de mis profesores en la Facultad de Economía del externado eran a su vez profesores en la Facultad de Economía de la nacional. Entonces eran personas ya pues conocidas. Y luego como estudiante de historia en la nacional, realmente no noté un cambio de fondo en términos de universidad pública, privada, porque en el externado había también ese interés por la investigación, me moví en el campo de la investigación. En el externado de mis años de estudiante de economía había bastante movimiento estudiantil y discusión política. Ya, bien. Con respecto a su línea temática, ahorita que nos comenta las líneas que ha trabajado de empresa pública, del tiempo libre, en esa trayectoria ¿considera que existe uno o varios autores, tanto nacionales como internacionales, que hayan influido considerablemente sobre su obra? Pero sin duda, pues, es decir, son aspectos muy diferentes, lo que tiene que ver con los estudios sobre el ocio y luego lo que hice en temas de historia empresarial, o luego más específicamente el trabajo sobre José María Rueda Gómez, Conde de Cuchicute. Naturalmente muy influido en ese final de los años 70 y comienzos de los 80 por el marxismo y en general los autores marxistas tan leídos de esa época, una influencia pues definitiva. Posteriormente, ya en trabajos de tipo histórico, pues la nueva historia, en general la llamada nueva historia, y desarrollos relativamente posteriores de la nueva historia, lo que algunos llaman hoy día la historia posmoderna y todo lo que tiene que ver con la microhistoria, historia de las mentalidades y demás. Por ejemplo, en el trabajo biográfico del Conde de Cuchicute, pues es insoslayable la influencia de Ginsburg, por ejemplo, el autor del Queso y los gusanos, pero también de otras biografías hechas por aquellos tiempos, como los trabajos realizados por Natalie Simon Davis, en general por esa historiografía italiana y francesa que se aproximó de una manera diferente a la vida del individuo. Pero no este tipo de individuos marginales o marginados que ayudan a entender muy bien su tiempo y su época, que iluminan las estructuras de su tiempo, como el caso del Conde de Cuchicute, con una patología mental muy particular, pero no por ello no un individuo de su tiempo y de su época, y que ayuda a entender los cambios de la Colombia de finales del 19 y comienzos del 20 con todas sus contradicciones. En un constante diálogo entre el análisis biográfico y el contextual, creería pues estas ventajas que haya en el método biográfico como investigación histórica. Por supuesto, y eso lo ve uno en otras biografías
pues muy importantes que se han hecho en Colombia. Para citar tal vez una de las más recientes, el trabajo que se publicó hace muy poco de Gonzalo Cataño sobre Luis Eduardo Nieto Arteta y la introducción del pensamiento moderno en Colombia, que precisamente muestra cómo este individuo va a ser tan importante en el marco de la historia de las ideas para introducir en Colombia infinidad de autores modernos que cambiaron el modo de pensar en el país. ¿Cuáles son esos alcances de la historia empresarial, no solo en un ámbito institucional, sino, como mencionamos con el tema de las biografías, en un diálogo un poco más macro del desarrollo tanto económico como de muchos otros patrones sociales que se encuentran en el país? Sí, alrededor de la historia empresarial aún hay bastante por hacer en el caso colombiano. Hay trabajos muy importantes de Luis Fernando Molina, los trabajos que se han hecho de historia de diferentes instituciones, historias de empresas, historias de empresarios, en fin, pero hay infinidad de archivos que no se han consultado, que no se han trabajado, que no se han rescatado para la historia y que desafortunadamente, si siguen en ese nivel de descuido y de olvido, terminarán por perderse. Le pongo un ejemplo específico. Cuando hice la historia de la empresa de energía, ese archivo estaba prácticamente botado en la calle 13 con carrera 30 y pico, lleno de humedad, de ratones, espantoso. Y en ese archivo está no solamente la historia de la empresa de energía como tal, sino algo valiosísimo, buena parte de la historia del río Magdalena o de la navegación por el río Magdalena, del comercio por el río Magdalena, porque ahí está también el archivo de Miguel Samper e Hijos, y luego de Hijos de Miguel Samper, las compañías de navegación y de comercio por el Magdalena, tal vez una de las más importantes en el siglo XIX. Y en relación al concepto del tiempo libre que aparece constantemente en sus investigaciones y que me comenta fue parte esencial de esta trayectoria inicialmente económica, ¿qué ha encontrado? ¿Cómo se ha trabajado este concepto? ¿A qué conclusiones se ha llegado con el término del tiempo libre en distintas esferas? Ese es un tema que siempre me ha apasionado, siempre me ha interesado. No lo he abandonado del todo, pero es un tema ya de vieja data en mi vida y lo que escribí sobre eso diría hoy que son escritos de juventud, pero no por ello que me dejen de apasionar. Me llama la atención que hoy día, aún después de 30 o más años de haber escrito sobre eso, me sigan invitando a dar conferencias sobre el ocio y a hablar sobre este tema, porque curiosamente cada vez tiene más interés para la sociedad, cada vez cobra mayor importancia estudiar lo que tiene que ver con el tiempo libre de la población, con su calidad de vida, con lo que hace feliz finalmente a la gente. Hace poco vi, pero no conozco los detalles, una encuesta que hizo el DANE sobre utilización del tiempo y me llamó muchísimo la atención porque qué interesante fuera comparar la encuesta de utilización del tiempo, año 2014, con la que hicimos en el año 1983 sobre utilización de tiempo y ver las diferencias, cómo han cambiado las cosas en la vida urbana, cómo han cambiado a lo largo de 3 décadas pues en el desarrollo de la vida urbana. Sin embargo, lo que nos ha comentado de las publicaciones y de las investigaciones que ha realizado indican también cierta diversidad temática, tanto en periodos de tiempo, siglo XIX, siglo XX, análisis biográfico, análisis de la empresa. ¿A qué se debería esta diversidad temática en esto tan famoso de la investigación llamado como los campos de trabajo específicos y de pronto un trabajo un poco más plural? Sí, yo diría que siempre he sido muy inquieto y tengo una lista y la tengo escrita a mano de temas sobre los que quisiera trabajar algún día, sobre los que encuentra uno alguna pista, información, pero que nunca tiene uno el tiempo para poderse dedicar de lleno a ellos, para volver al archivo a escarbar más información, para volver a determinado pueblo donde en un archivo notarial o en un archivo judicial encontré una beta de investigación valiosísima. Entonces
tiene uno siempre ese tipo de inquietudes que lo llevan a estar cambiando de un sitio para otro, de un tema para otro, lo cual no siempre es sano, porque hay asuntos a los que uno quisiera dedicarles mayor tiempo, mayor dedicación, mayor trabajo de archivo, por ejemplo. Entre otras, se encuentra uno que no existe una buena historia de los Estados Unidos de Colombia, la segunda mitad del siglo XIX, tan importante para entender lo que luego sería el siglo XX, no ha sido suficientemente trabajada. Hay trabajos maravillosos, pero ahí hay también un campo valiosísimo en la historiografía. Dentro de este conjunto de publicaciones de su autoría, ¿considera alguna la más representativa, con la que se sienta más identificado en su trabajo académico? Pues diría que los dos extremos, el libro sobre el tiempo y el ocio, sí. Y por supuesto el solitario, el Conde de Cuchicute y el fin de la sociedad señorial, porque ese fue un trabajo de muchos años, de mucha dedicación, de mucho trabajo de archivo, de prensa, de mostrar cómo un personaje aparentemente insustancial puede ayudar a entender facetas importantes de nuestra historia. Bien, pasemos un poco al tema de la Academia Colombiana de Historia, que sin duda ha jugado un papel significativo en la producción de conocimiento histórico, en la escritura del pasado en Colombia, y ha pasado por distintas fases, las cuales usted nos podría profundizar un poco más, detallar un poco más en cuanto a sus exponentes, en cuanto a estas etapas y una serie de proyectos en los que se encuentra ahorita la institución para tener presencia en otro tipo de espacios y de escenarios en donde también se hace importante, pues, el encuentro de distintas posturas y miradas teóricas. Sí, la Academia Colombiana de Historia fue fundada en 1902, es decir, tiene ya 112 años de historia. Y uno no puede ser miope ante el aporte que ha hecho la Academia Colombiana de Historia a nuestra historiografía y al sentido de nacionalidad, al sentido de pertenencia a la nación colombiana. Obviamente uno desde hoy, desde el siglo XXI, puede ser muy crítico frente a la Academia Colombiana de Historia en sus diferentes etapas, y tendría las herramientas teóricas, metodológicas para refutar determinados trabajos que ciertos historiadores hicieron en su momento. Pero no podemos olvidar que aquellos historiadores de la primera mitad del siglo XX y buena parte de la segunda mitad del siglo XX, pues no eran estrictamente hablando historiadores, eran médicos, ingenieros, abogados, militares, sacerdotes, que tenían afición por la historia por sus antecedentes familiares, por sus intereses personales, porque conservaban archivos en sus casas y dedicaban algo de su tiempo libre a hacer trabajos históricos, y algunos de ellos hicieron trabajos realmente maravillosos, que me llama la atención que los jóvenes de hoy, los estudiantes de historia de hoy, no miran, o simplemente por el hecho de que, es que son miembros de la Academia Colombiana de Historia, entonces eso no vale la pena. Es una mirada miope en términos mutuos de quienes en determinado momento despreciaron o miraron con cierto desdén a la Academia Colombiana de Historia. Hoy en día, miembros de la Academia Colombiana de Historia son personas que tal vez en el pasado no nos hubiéramos imaginado que pudieran llegar a hacerlo por esos distanciamientos teóricos, ideológicos que existieron en el pasado, pero que finalmente terminaron por enriquecer también a la academia. Y entonces hoy día pues tenemos acá miembros que antes fueron caracterizados como pues de la nueva historia y que era imposible que fueran de la academia, o bueno, toda esa pelea un tanto absurda que se dio en determinado momento, un tanto absurda pero enriquecedora, porque hubo razones y sin razones de lado y lado. En el proceso de cambio de la academia hoy día estamos, por ejemplo, haciendo una labor muy importante y que va a ser una fuente de investigación valiosísima, y es la organización de lo que se ha venido digitalizando del archivo histórico de la academia, en la que buscamos oxigenar la academia, y estamos también aproximándonos a las facultades de historia y a los estudiantes de historia. La academia, por ejemplo,
Participó recientemente en el Congreso Nacional de Estudiantes de Historia que se hizo en la Universidad de Antioquia. Fue muy interesante porque algunos me dijeron, pero ¿usted cómo se va a enfrentar a los jóvenes estudiantes de historia y especialmente de universidad pública, que han tenido siempre una mirada tan crítica a la academia? Y para mi sorpresa, estudiantes que hicieron preguntas decían cosas como: la verdad es que no conocíamos la academia. Nos han hablado mal de la academia nuestros profesores, pero no la conocemos ni hemos leído esos autores que usted nos ha mencionado. No tenemos criterio propio para asumir una posición, pero nos llama la atención lo que están haciendo y queremos conocer más. También tuvimos hace 15 días un encuentro de estudiantes de historia que están trabajando sobre temas de finales del 18 y comienzos del 19, estudiantes de las Universidades Nacional, Andes, Javeriana, Externado y Rosario, en el que expusieron sus tesis de pregrado, acompañados de sus profesores, para compartir temas comunes, problemas comunes, metodologías, es decir, finalmente para contribuir en la creación de comunidad académica, sí, que creo que debe ser un papel muy importante de la academia en ese sentido. Nosotros no somos la Universidad X o la Universidad Y y estamos por encima de eso, y más bien somos un espacio abierto para crear comunidad académica. También nos hemos asociado con la Asociación Colombiana de Historiadores en iniciativas comunes, por ejemplo, en la formulación de una agenda del Bicentenario 2019. Me parece interesante este tema de la polémica, tanto al interior de la academia como el de la academia con otros espacios de conocimiento, y creo que juega un papel muy importante la interdisciplinariedad. Creo que ha sido un tema también polémico mirar hasta qué punto integrar disciplinas como la antropología, la sociología y otras ciencias humanas o otras líneas de investigación. Nos gustaría conocer, en relación a la interdisciplinariedad, ¿qué tan importante la considera usted para los futuros trabajos precisamente en el campo historiográfico, pero también que tienen distintos matices pues, en toda esta serie de movimientos y transiciones que tiene la disciplina pues, como algo cambiante? Absolutamente indispensable, y ese es un espacio muy interesante precisamente de la academia y que tiene una riqueza inmensa que podemos aprovechar bastante, porque la academia, a pesar de ser Academia Colombiana de Historia, desde vieja data, bueno, de un lado en una época porque eran, como te digo, ingenieros o médicos, abogados y demás sus miembros, pero hoy día, además de ese componente que conserva la academia y que es valioso y que aporta también bastante, tiene el componente de otras disciplinas de las ciencias sociales, además de la historia, dentro de sus miembros, especialmente, por ejemplo, antropólogos, pero también sociólogos o politólogos, por ejemplo, o abogados que han hecho maestría o doctorado en historia, en fin. Entonces, la academia en ese sentido es bastante rica, y lo ve uno en las sesiones de la academia, en los debates que se dan acá, en el aporte que hacen los antropólogos, por ejemplo. Bien, profesor Juan Camilo, nos gustaría cerrar la entrevista conociendo su opinión sobre aquellas temáticas, periodos o líneas de trabajo que usted considere que hace falta por estudiar a profundidad en el desarrollo de la historiografía colombiana, pues dada su experiencia y también su diálogo con muchas posturas que se están encontrando tanto en la academia como en otros escenarios. Sí, bueno, te diría varios aspectos para responder esto. En el caso específico, por ejemplo, de la academia necesariamente tiene que abrirse al siglo XX y al siglo XXI. Buena parte de su producción historiográfica o de la producción de quienes han sido miembros de la academia es producción asociada con historia colonial o historia del siglo XIX, pero especialmente de la primera mitad del siglo XIX y aún más específicamente de independencia y Gran Colombia. Pero la academia hoy día está también, o algunos de sus miembros, o lo que se ve en sus publicaciones, en temas del siglo XX. Bueno, y por supuesto, todo lo que afortunadamente sí ha tenido un avance notable en los años recientes,
todo lo que tiene que ver pues, con el conflicto, con el aporte que la historia puede hacer para el proceso de paz y para el proceso de reconciliación y de posconflicto en Colombia. En eso hay un escenario muy importante por trabajar, que lo ha venido haciendo el Centro de Memoria Histórica, que lo han venido haciendo algunos historiadores, y en el que, por ejemplo, la Academia Colombiana de Historia debe también tomar acciones y propiciar investigación en esa materia. Bien, profesor Juan Camilo, hemos recogido entonces conclusiones muy interesantes, en primer lugar, de su trayectoria personal, de las líneas de trabajo que ha manejado, como la historia empresarial, parte de historia del siglo XIX, el papel de la academia para cerrar esta entrevista y que no puede obviarse en esta discusión. No sé si desea agregarnos algún otro comentario o algún otro tipo de información para cerrar nuestra conversación. No, muy amable, Daniel, agradecerte de nuevo por tu visita, por el interés en hablar un poco de estos temas, y espero que continuemos conversando. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, aquí tenemos al profesor Juan Camilo Rodríguez en una entrevista sobre el desarrollo de la historiografía nacional en Charlas sobre la Historia. Les agradecemos mucho.